Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Quieres ser alegre cual fiel luchador? Entonces, después que aceptamos al Señor, debemos mantener el contacto con el Salvador. Aleluya. Para los que el mismo himnario, en la página 28, para los que tienen el himnario. Aleluya. Guarda el contacto con el Salvador. Todos. Quieres sobre el mundo ser un vencedor. Quieres tú cantar aun cuando hay dolor. Quieres ser alegre cual fiel luchador. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. En el mundo hay muchos tristes en pecar, cuyos corazones lloran de pesar. Dales el mensaje, no hay que callar. Con Dios el contacto debes de guardar. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. ¿Quieres tú con Dios la comunión tener y su gloria siempre en ti permanecer? Que el mundo a Cristo pueda en ti hoy ver. Guarda el contacto con el supremo ser. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. Deja que el Espíritu implante en ti la humildad de Cristo y su santo amor. Ora siempre y vela que Jesús vendrá. Guarda el contacto con el Salvador. Guarda el contacto con el Salvador. Luego las tinieblas no te cubrirán. Por la senda alegre tú caminarás a causa del contacto con el Salvador. A causa del contacto con el Salvador. La Biblia dice:
Confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan en este momento. Mi nombre es Albina Pineda y una vez más aprovecho la ocasión para testificar, compartir este testimonio para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Esta vez le voy a compartir cómo el Señor obró de una manera para mí milagrosamente, que son cosas que se ven sencillas pero tienen un gran valor en la experiencia que uno tiene con el Señor. Mi mamá, que ella vive en el Tocuyo, a pesar de que es cerca, y siempre oro antes de poner la salida para visitarla, y en algunas ocasiones el Señor me dijo que no podía ir, que si iba lo hiciera de un día para otro, pero en obediencia a lo que el Señor me estaba demandando para ese momento, yo preferí no ir a visitar a mi mamá. ¿Por qué preferí no ir a visitar a mi mamá de ir un día y el día siguiente regresarme? Por la siguiente razón, porque después de que uno está en ese lugar, empieza la parte sentimental y sé que ella me iba a convencer para que me quedara otros días más. Y como no quería desobedecerle al Señor, yo preferí no ir a visitar. Y le dije: Señor, visitaré a mi mamá cuando usted me apruebe de que yo vaya a compartir unos días más, porque no quiero desobedecerle. Y quiero que todo pues esté en armonía, pues de que mi presencia allá, aún sea con mi mamá, lleve paz, lleve bendición para allá. Me quedé orando y bueno, después confirmé otra vez, le pedí al Señor. El Señor me dijo que no. Lo seguí dejando en la presencia del Señor, aunque eso venían cosas y venían pensamientos de que ay, mi mamá me está presionando porque cuando voy, ya tenía mucho tiempo sin ir. La última vez que viene mi hermana a visitarme me dice: mira, mi mamá te manda a preguntar que cuándo tú la vas a visitar. Yo le dije: mira, yo no te voy a dar una fecha cuando yo la voy a visitar, porque después me pongo a comprometerme que voy a ir cierto día y voy a quedar como mentirosa, porque el Señor me dice que no. Entonces yo prefiero más bien que cuando el Señor me diga que yo vaya, yo voy. Bueno, porque Él es el que tiene el control. Y ella me dice: bueno, está bien. Sí, tiene razón, me dice ella, porque ella también es cristiana. Llego y me pongo: ay, Señor, Dios mío, ¿cuándo usted me da permiso, Señor, para ir a visitar a mi mamá? Luego voy comentando con un hermano y yo le digo: no, hermano, usted sabe que le estoy orando al Señor, que quiero ir a visitar a mi mamá y no he podido, porque la respuesta del Señor hasta el presente ha sido que no. E incluso hace poquitos días le dije: bueno, Señor, voy a aprovechar que están haciendo unos arreglos en la iglesia y me voy a ir a visitar a mi mamá. Y resulta que el Señor me dice que no. Cuando yo estoy orando, yo le digo: Señor, ¿qué le parece? Ahora que están haciendo los arreglos en la iglesia, yo aprovecho una semana y me voy a compartir con mi mamá. Y el Señor me dijo que no, porque Él me quería acá, pues, donde me congrego. Ay, dije: bueno, Señor, yo siempre en oración le he pedido de que yo sea una prisionera de Jesucristo. Y eso, bueno, aquí estoy, Señor, aunque se me salieron las lágrimas, porque, oh, wow, que a veces uno compromete tanto la palabra y que sí, Señor, yo te prometo esto y que yo ahora sí quiero ser una prisionera del Señor Jesucristo, quiero servirte con todo mi corazón, no te quiero fallar, Señor. Pero cuando uno está viviendo la realidad, está viviendo una escena, eso realmente
es fuerte porque el Señor demanda y nos observa. Yo sentía que Él me estaba observando en cada orden que me estaba dando. Y yo, ay Señor, no te quiero fallar, Señor. Bueno, las cosas se van a hacer cuando usted lo diga porque usted es el que manda, Señor. Aunque bueno, no quiero ligar sentimientos aquí, quiero comportarme como usted quiere. Luego, el hermano, yo le digo, hermano, ahora me siento una prisionera. Y me dice, pero bueno, hermano, ¿y por qué usted no ora más bien para que su mamá venga? Yo le digo, ay, hermano, mire, yo se lo he propuesto muchas veces a mi mamá que venga a compartir con nosotros. Además, ella tiene 12 años que no me visita, debido a que no le gusta casi salir y, bueno, presentando sus cositas allí. Luego, cuando me pongo yo, bueno, nunca le he pedido al Señor que en verdad no lo he puesto en oración, así como tiene que ser, de que ella venga. Aunque se lo dije, Señor, mire, ¿y qué tal si en verdad ella me viene a visitar en un pensamiento? Y de repente mi hermana hace una llamada, mira, voy para Barquisimeto dentro de 15 días. Y mi mamá dice que si le depositan el pasaje, ella me va a acompañar. Y yo me quedé sorprendida porque ¿que va a venir? Sí, va a venir. Aquí todos estamos sorprendidos de que va a decidir ir porque todos mis hermanos le tienen propuestas de que los vaya a visitar a donde ellos viven y ella todo el tiempo, no, vengan ustedes. Y cuando me dice eso, yo, Señor, gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo he puesto mi confianza en usted y usted realmente es el que ha movido el corazón de mi mamá porque usted sabe, usted la conoce como es ella. Y ella cuando dice que no, pero para el Señor no hay nada imposible. Esto se ve como muy sencillo, pero realmente donde obra el Señor obra también en la sencillez. El Señor obra de acuerdo a como nosotros le obedezcamos a Él. Y Él a mí me está dando una muestra de su amor, que si yo le obedezco, que si yo me quedo tranquila, Él es el que va a hacer las cosas. Y yo le dije, bueno, Señor. Mi mamá me preguntaba, pero ¿por qué? Si yo soy tu mamá, ¿por qué tienen que orar tanto para venirme a ver? Y yo, pero es que mire, que no es porque usted sea mi mamá, sino porque el Señor quiere que nosotros hagamos lo correcto delante de su presencia. Porque ¿qué voy a hacer yo con venir a visitarla a usted y de repente una discordia, un malentendido, porque me vengo pasando por encima de la voluntad del Señor? En cambio, si Él da la orden, vamos a tener una armonía, vamos a compartir, el Señor puede convencerlo con una palabra. Y gracias al Señor, pues que mi mamá quedó muy contenta, muy feliz. Y me dice, bueno, me quedo comprometida que voy a volver a hacer otra visita. Y yo, bueno, la gloria y la honra sean para el Señor Jesucristo. Cuando usted quiera venir, las puertas están abiertas. Y cuando el Señor a mí me dé permiso para irla a visitar, yo voy a visitarla. Y aquí, bueno, una vez más yo glorifico el nombre del Señor Jesucristo. Y no me canso de darle la gloria, la honra, el honor y la alabanza a mi Señor, porque Él vive y vive en mi corazón. Y estas son cosas pequeñas lo que nosotros estamos viendo ahora, porque viene algo mayor donde esto va a ser pequeñito, lo que el Señor ha obrado en el medio nuestro. Que el Señor Jesucristo le bendiga, amiga, hermano, no pierda las esperanzas, no pierda la confianza, que Él está dispuesto a darnos lo que nosotros le pidamos, pero nosotros también tenemos que entrar en la obediencia y creerle a Él y estar cierto de que Él es el que manda en nuestras vidas. Dios le bendiga. La gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos al hermano José Rossi en el mensaje ¿Por qué la gente teme? Parte 2. Dios les bendiga. Un placer saludarles nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es que los saludamos en este nombre, porque es el nombre que trae gozo. No solamente gozo, amor, como dice la palabra del Señor en el libro de Gálatas. Dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, todas esas cosas, esos nueve sabores que tiene ese fruto, tienen que manifestarse. Por eso estamos agradecidos al Señor, gozoso, el amor está fluyendo, la tolerancia,
la benignidad, todas esas cosas tienen que estar fluyendo en el creyente. Y por eso estamos contentos. El mundo está cayéndose a pedazos. Pero así la gente se preocupen, así la gente anden atemorizado, hagan lo que hagan, de todas maneras el mundo se va a seguir cayendo a pedazos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. La iglesia del Dios viviente es la que está llamada a una transformación, a vivir una vida diferente al mundo. Entonces, eso quiere decir que nosotros no tenemos que andar como anda el mundo por ahí. ¿Cómo andan ellos? Bueno, preocupados, unos andan tristes, los otros llorando, y los otros desesperados, temerosos. Nosotros no. Nosotros estamos confiados, dándole gracias al Señor, estamos alegres, gozosos. Los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu fluyendo, todas esas cosas manifestándose en nuestra vida. Dios, porque es el mismo Dios, el Espíritu Santo, manifestándose, dejándose ver, porque el Señor Jesús lo prometió. Él dijo: el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Estaba hablando conmigo y estaba hablando con usted. Si es que usted ha tomado esa palabra, se ha adueñado de esa promesa y está viviendo la vida cristiana, está viviendo de acuerdo a la palabra del Señor, está dando el fruto del Espíritu, está viviendo rodeado de esas manifestaciones del Señor, creyendo la palabra, toda palabra, porque hay mucha gente que cree en la palabra, pero una parte no. Debemos creer, estamos llamados a creer toda palabra que sale de la boca de Dios, es decir, toda la Biblia. No arrancarle un versículo por aquí, otro por allá, creyendo parte, no, es todo. Entonces, ¿para qué? Para que la vida de Dios se manifieste en nuestra vida, para que la naturaleza de Dios se manifieste en nuestras vidas, en su vida y en la mía. Entonces, por eso es que estamos acá en el día de hoy. Por eso es que seguimos dándole gracias al Señor. ¿Por qué? Porque hay promesas que ya se han cumplido y se siguen cumpliendo, pero hay otras que faltan por cumplirse. Y la gente dice: no, pero que eso no es todavía. Y mucha gente dice: no, pero muchos dicen Cristo viene, y tenemos años, décadas escuchando eso, quizás hasta siglos, escuchando que Cristo viene y no ha venido. Pues abra los ojos, ¿sabe? Porque Cristo vino y no lo han visto. Él lo dijo: el mundo no me verá más. Si usted vive de acuerdo al mundo, si usted se hace si se hace amigo del mundo, entonces se constituye enemigo de Dios, jamás podrá verlo. Si usted está viendo las cosas naturales solamente y no las espirituales, no examina las cosas espiritualmente, jamás va a ver al Señor. ¿Cómo lo va a ver? Viviendo por medio de la fe, viendo las cosas que no son como si fuesen. Eso es lo que dice la palabra del Señor, y de acuerdo a eso es que tenemos que vivir. No llorando, preocupado, no. Hable la palabra, como le dijo el Señor a Moisés, al profeta Moisés. El Señor le dijo: di, habla. Y él dijo y habló, y ocurrió lo que estaba la necesidad. Dios se manifestó. Entonces hoy no es diferente. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios dándonos a entender que nosotros también digamos la palabra. Que venga esa manifestación. No como hacen muchos religiosos por ahí. Yo declaro esto, yo declaro aquello. No. Sin autoridad. Sin saber cuál es la voluntad del Señor. No. A lo loco. No. Es bajo la guianza del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo diga habla, hablamos.
Cuando el Espíritu Santo diga calla, callamos. Cuando el Espíritu Santo diga dile a ese demonio que se vaya, lo decimos y ese demonio tiene que irse. Pero si lo decimos por nuestra propia cuenta, ese demonio se queda ahí. Se burla. Pero ahí es donde está la guianza del Señor. Ahí es donde está la guianza del Espíritu. Entonces, ¿qué debemos hacer? Buscarlo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, la salud del cuerpo, las cosas materiales, eso viene después por añadidura. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero el bautismo del Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo en el corazón, morando allí, quedándose a vivir allí. No una emoción, no una sensación, no. El Espíritu Santo manifestándose, dando prueba de que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Dando prueba de que Él murió y resucitó y está vivo hoy en día. Eso es lo que quiere el Señor, que cada uno de nosotros entremos a eso. Que cuando venga el diablo a querer preocuparnos, lo reprendamos con la autoridad del Señor y que se vaya, que tiene que irse. ¿Por qué? Porque el Señor así lo dijo. Esos demonios, el diablo y sus demonios tienen que estar bajo la planta de nuestros pies, no en medio de nosotros, no. La palabra del Señor dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, no templo de los demonios. Usted no nació para estar enfermo. No podemos evitar que vengan a veces las cosas, pero tenemos al Señor de donde agarrarnos. Tenemos ahí la palabra, tenemos las promesas, tenemos la autoridad dada por Dios, si es que la tenemos. Entonces, allí es donde está, allí es donde quiere llevarnos Dios. Ahí es donde quiere Dios llevarnos a que seamos verdaderos testigos de Dios. Testigos de Jesucristo hoy en día. Jesucristo más allá, yendo más allá. Jesucristo nuevamente caminando en pieles humanas. Ahora ya no es un hombre. Ahora no es solamente Jesús. Era un hombre allá. Ahora es un ejército. Ahora es el cuerpo del Señor Jesucristo. La iglesia del Dios viviente, manifestando las obras mayores. Estamos llamados a eso. No, pero es que mucha gente piensa, no, que eso lo vamos a hacer después de la transformación. No. En este cuerpo mortal hemos de manifestar a Dios. Eso no está escrito de gratis. Eso no está escrito para que quedara ahí escrito. No. Eso está escrito porque Dios así lo dijo para que nosotros nos agarremos de ahí. Y agarremos esa promesa y nos sostengamos de allí. Y la tomemos y hagamos que esa palabra se cumpla. Para eso está escrita. Para nuestra enseñanza y para nuestra corrección. Entonces vamos a caminar con el Señor. Vamos a dar los pasos necesarios. Vamos a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Que Dios está hablando hoy en día y diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque muchas veces nos ponemos, Señor, a llorar. Y el Señor esperando a ver cuál es nuestra actitud. En este momento Dios está esperando a ver cuál es su actitud. ¿Qué actitud va a tomar usted en cuanto a la palabra? En cuanto a las promesas, en cuanto a los mandamientos, en cuanto a los estatutos, en cuanto a los decretos. ¿Qué actitud va a tomar usted? Dios quiere que usted tome una actitud de obediencia. Que cuando Él le diga ven, usted vaya. Que cuando Él le diga ve, usted vaya a donde el Señor lo está llamando. Que cuando el Señor le diga no vaya, no vaya. Pero somos muy aprontados, somos muy desesperados. Entonces muchas veces, no, yo voy a hacer la voluntad del Señor. Y pedimos que se ore porque tenemos un sentir, pero no esperamos la confirmación del Señor, sino que salimos a la carrera para donde queremos ir. Pero para eso viene la palabra del Señor, para corregir esas cosas,
para que nosotros no sigamos haciendo lo que a nosotros nos parece que es correcto. No. De ahora en adelante, entonces lo que tenemos que hacer es hacer las cosas que Dios confirme que es correcto. Y no hacer las cosas que Dios nos diga que no hagamos. Porque muchas veces Dios ha dicho no hagas esto, ay, nos quedamos quietos unos días, pero a los días comenzamos otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. ¿Acaso que Dios tiene dos voces? Dios allá en la antigüedad dijo algo y yo iba a decir otra cosa. No, es lo mismo. Si Dios allá dijo que no, aquí dice que no. En Dios no hay mudanza ni sombra de variación, dice la palabra del Señor. Y esa palabra es sí y es amén. Y es eterna. Porque el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dijo el Señor. Quiere decir que esa palabra se mantiene. Esa palabra está en vigencia hoy en día. Esa palabra no tiene fecha de vencimiento. No, es eterna, como es Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra es Dios. Es Dios en forma de letra. Ahora entonces que usted la tiene a su disposición, entonces pídale a Dios revelación. Que Dios se la revele. Una dama no puede, por enseñanza, comportarse como Dios quiere que ella se comporte. Vestirse como Dios quiere que se vista. Hablar como Dios quiere que ella hable. En cuanto a hombres y mujeres, eso no es nada más con las mujeres, con los hombres también. Ir a donde Dios diga que vaya y no ir a donde Dios nos diga que vaya, que no vaya. Entonces, cuando hacemos eso, entonces viene Dios a dar la confirmación. Pero si ya en nuestro corazón tenemos consumado de que vamos a desobedecer, entonces Dios nos deja quietos. Dios dice, bueno, vamos a dejarlo quieto, que haga lo que Él le provoque, o a ella. Pero cuando está el Espíritu Santo presente, cuando está el Espíritu Santo comprobando que Él está allí, que Él está dando la orden y haciéndose ver, manifestándose, entonces allí no hay excusa, como dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, el capítulo 1, versículo 20. Vamos a buscar esa escritura para que veamos. Verdaderamente la tenía aquí ya anotada y más adelante iba a hablar de ella, pero vamos a leerla, porque de verdad que vale la pena leerla. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, su divinidad. Porque las cosas invisibles de Él es invisible, es un espíritu. Los espíritus no lo podemos ver con los ojos naturales, solamente lo podemos ver con nuestros ojos espirituales, en su manifestación. Su eterno poder, porque Él es eterno. Y como Él es eterno, el poder de Él es eterno también. Y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ya usted después de hoy, después de que usted escuche la palabra del Señor, después que usted escuche la verdad, porque para eso estamos aquí, para decirle a usted la verdad, no para disfrazar las cosas allí y decirle lo que usted quiere escuchar, no. Estamos aquí con un propósito de parte del Señor para decirle a usted la verdad, para que usted escuche las cosas claras como es, no medio allí para que usted se sienta bien, no. Si usted se contrista por causa de la palabra, entonces va a tener que arrodillarse y empezar a orar para que el Señor le revele la palabra, para que el Señor, cuando Dios le revele su palabra, entonces usted va a decir verdaderamente que Dios es el que tiene razón, Dios es el Todopoderoso, Dios es el que revela. Entonces, cuando Dios hace eso, cuando Dios revela, ahí es donde la dama empieza a comportarse correctamente. Ahí es donde el caballero empieza a comportarse correctamente, a obedecer la palabra, a tomar las decisiones correctas. Mientras tanto,
Sigue siendo un religioso, sigue yendo a la iglesia, sigue cantando, pagando los diezmos y diciendo gloria a Dios, aleluya, pero hasta ahí. Pero cuando Dios revela que se da un paso más adelante, cuando se entra más a profundidad, entonces allí es donde podemos ver la diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Dios, la palabra de Dios dice que Dios va a echar de ver eso. Se va a manifestar eso. ¿Quién es el que le sirve a Dios y quién no le sirve? Hoy en día hay muchos cristianos, como dicen la gente por ahí. No, yo soy cristiano. ¿Por qué? Pues, no, yo voy a la iglesia. Eso no es ser cristiano. Eso es ser un creyente. Va en buen camino a ser un cristiano. Si hace las cosas correctas y obedece la palabra del Señor. El 100% de la palabra. Todo lo que Dios le revele, lo cumple. Entonces, va a eso, a ser un cristiano. Porque dice la misma Biblia, en el libro de Romanos, capítulo 8, que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Quiere decir que el que no tenga el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, no es cristiano. Va en camino a ser un cristiano, si, como les acabo de decir, si hace las cosas correctamente. Dios le da el Espíritu Santo. Si obedece a Dios, cuando Dios le diga algo, inmediatamente lo hace. Entonces ese va en buen camino. Pero si no, si hace las cosas como le parece, si hace las cosas como lo enseñaron, si hace las cosas como, no sé, como dice la sociedad, por ejemplo, entonces hay algo que no está cuadrando. Para Dios no cuadra, para el mundo cuadra. El mundo lo va a aplaudir, pero Dios no. ¿Por qué? Porque lo que parece, lo que el hombre es sublime, lo que para el hombre es sublime, para Dios es necedad. Y lo que para Dios es sublime, para el hombre es necedad. ¿Por qué? Porque nosotros humanamente vemos las cosas al revés de como las ve Dios. ¿Por qué causa? Porque Dios las ve perfectas, porque Él es perfecto. Y Dios las hizo todas las cosas perfectas, como dice la Biblia. Mas el hombre buscó muchas perversidades. Eso lo dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué pasa ahí? El pecado hizo que nosotros viéramos las cosas al revés. No que Dios las hace al revés. No, que Dios es extraño, que Dios es raro. No. Dios las hace perfectas. Dios es perfecto. Nosotros somos los que volteamos las cosas, que las queremos ver al revés y queremos que Dios haga las cosas como nosotros decimos. Que Dios se amolde a nuestras vidas. No. Dios nos pide que nosotros amoldemos nuestra vida a Él. Que el viejo hombre muera y que ahora empecemos a hacer las cosas correctamente, a vivir una nueva vida en Cristo. Para eso viene la palabra del Señor. Vamos a entrar de una vez en el tema. Vamos a tomar una escritura. Vamos a leer en el libro de los Efesios, el capítulo 4. Vamos a leer los primeros 16 versículos. Y después, bueno, hacemos una oración y vamos a esperar a ver qué nos tiene el Señor para el día de hoy. Leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 4, desde el versículo 1, dice la palabra del Señor. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todo, el cual es sobre todo y por todo y en todo. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó
a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Vamos a leer hasta allí. Le invitamos a que allí en el lugar donde usted está, incline su rostro en señal de reverencia a Dios. Entréguese, abra su corazón a la palabra para que esa palabra pueda hacer el efecto que Dios quiere que haga en su vida. No importa cuántos años tiene usted en el Evangelio, no importa cuántos años tiene en el mensaje, eso no importa, eso no le sirve a Dios. A Dios le sirve es que usted abra su corazón y que reconozca si está equivocado y si no está, gloria a Dios por eso, pero manténgase en humildad. Oremos. Bendito Dios, santo y poderoso Señor, Padre amado, en esta hora, Señor, estamos agradecidos, Señor, de ti, Señor. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos da de hablar tu palabra. Gracias, Señor, por esta escritura que nos diste, Señor. Esta escritura llena de promesas, llenas de palabras, Señor. Gracias, Padre. Estamos convencidos, Señor, de que este es el consejo tuyo para nuestras vidas, Señor. Este es lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor, que nos soportemos, Señor, unos a otros, que tengamos esa templanza, ese dominio propio, Señor. Cuando hayan tentaciones, cuando hayan insinuaciones, cuando hayan cosas contrarias a ti, Señor, nosotros nos mantengamos, Señor, en humildad, en obediencia a tu palabra, trayendo, Señor, a nuestras vidas, a existencia, Señor, que el mundo que no te conoce pueda verte, Señor, que puedan ver a Dios reflejado en nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Te pedimos todo esto, Señor, y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El tema de hoy, vamos a continuar con el tema, ¿por qué la gente teme? Ese es el título del tema que vamos a estar hablando. ¿Por qué la gente teme? Y aquí el apóstol Pablo, en esta carta de los Efesios, nos da una clave. ¿Por qué es que la gente está en temor? Dice el versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Si usted ha sido llamado por Dios, usted tiene que saber para qué fue llamado, primeramente. Porque, o sea, Dios lo llamó a usted no para que usted esté de adorno, no. Para que usted esté calentando la silla en su sitio de reunión, en su iglesia, en su tabernáculo. No, Dios no lo llamó a usted para eso. Dios lo llamó para que usted le preste un servicio. Dios lo llamó para que usted lo manifieste a Él. Sea hombre, mujer, niño, anciano, lo que sea. Usted tiene que manifestar a Dios. Usted está llamado a eso, a manifestar a Dios. Entonces, mucha gente recibe el llamado, escuchan el llamado y aceptan la palabra y aceptan eso y dan el paso de aceptación en obediencia a Dios para que Dios obre y Dios se manifieste, pero se estancan allí, de ahí no avanzan. Entonces pasan los años y la gente sigue en el mismo sitio, estancado. Dios no quiere que nos estanquemos. Por eso vienen los espíritus, los demonios, y encuentran como dijo el Señor Jesús, encuentran la casa barrida, adornada y vacía. ¿Por qué? Porque
cuando Dios, dijo el Señor Jesús, cuando Dios echa fuera el espíritu malo del hombre, incluyendo la mujer, no importa la edad que sea, la edad de la persona. Entonces, dijo el Señor Jesús, el espíritu es echado fuera. Esa casa queda limpia, adornada. Dios la empieza a adornar. ¿Con qué? Con las promesas. Dios empieza a darle dones a la persona. Ahí empieza a manifestarse Dios. Pero la persona se estanca, la persona no avanza. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios no obliga a la persona. Dios no obliga a nadie. Dios es un caballero. Dios no obliga a nadie. La persona es la que tiene que dar el primer paso. La persona es la que tiene que decirle a Dios qué es lo que quiere hacer. O sea, rendirse en las manos del Señor. Entonces esa persona se estanca, no recibe el Espíritu Santo, está vacía la casa, hablando del corazón. Cuando el Señor dice la casa, es el corazón del hombre. La vida espiritual del hombre está vacía. Entonces, ¿qué dice el demonio? Que fue echado fuera. Dice, yo me voy a devolver para mi casa de donde salí. En primer lugar, esa no es la casa de él. Porque como les dije en la introducción, la palabra del Señor dice que nosotros no somos templo del demonio. No, somos templo del Espíritu Santo. Estamos llamados a eso, a ser templo del Espíritu Santo. Pero mucha gente permiten que los demonios se adueñen de sus vidas. Le abren la puerta a eso, abren su corazón a eso. ¿Cómo? Con tradiciones, con religiones, con distintas cosas. Eso es humano, eso es del hombre, esa es sabiduría humana. La sabiduría humana es terrena, animal y diabólica, dice la palabra del Señor. Entonces, el demonio se regresa y como no consigue resistencia, no consigue el Espíritu Santo allí, entonces va y busca 7 peores que él. Y lo que hacía esa persona antes de recibir al Señor, antes de ser ese demonio echado fuera, no se compara en lo más mínimo con los hechos después. Esa persona viene a ser peor que como era antes. ¿Por qué? Porque ya son 8 demonios que tiene encima. Entonces, ahora, ¿cómo hace Dios para rescatar a esa persona? Esa persona tiene que, y hay muchas personas que han recibido la oportunidad de que Dios haga algo en cuanto a eso, y lo han hecho. Pero eso tiene que ser en oración, doblando esas rodillas y orando y pidiéndole al Señor que por favor haga una obra allí. Y Dios echa fuera esos 8 demonios, eso no es nada para él. Si echó fuera 6,000 que tenía el demoniado gadareno, 6,000 demonios tenía el endemoniado gadareno, y el Señor los echó fuera. Es más, ni siquiera le dijo, se van de aquí. No, ellos sabían que tenían que irse. Y el Señor, ¿qué les dijo? Ellos le pidieron permiso al Señor para meterse en unos animales que estaban en unos puercos. Y el Señor les dijo, vayan. Y se metieron en los puercos, y los puercos se tiraron por un despeñadero y se mataron. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que el Señor, para Dios no hay nada imposible. Por más perdido que esté la persona, no debemos señalarlo, no debemos juzgarlo, no debemos condenarlo. No estamos llamados a condenar a nadie. Estamos llamados a decirle la verdad. Estamos llamados a tener misericordia. Estamos llamados a tratar de rescatar a esa persona de la condición en la que cayó. Entonces, una persona que cae en eso, entonces sigue, el diablo es muy astuto, le permite que siga siendo un religioso. Vaya, sí, no, es bueno ir a la iglesia, pero no sea tan fanático. No es que te vas a ir todos los días al culto de oración, porque aquí nosotros tenemos culto de oración todos los días a las 3 de la tarde. Entonces el diablo le dice, no, es bueno que tú vayas a la iglesia, pero el domingo solamente. No tiene que ser tan fanático. Entonces allí la persona, si obedece a esa voz,
está obedeciendo a una voz que no es el Espíritu Santo, que no es Dios. ¿Es una voz que escuchó? Sí, es una voz, pero no es la voz de Dios, es la voz del diablo, que el Señor lo reprenda. Entonces, vemos aquí por qué la gente entra en temor. Por eso, porque cuando reciben el llamado, no se comportan dignamente conforme al llamado que fue, al cual fueron llamados por Dios. A esa vocación, a ese llamado que Dios le hizo, no viven una vida cristiana, no viven una vida de creyente, sino que quieren seguir viviendo conforme al mundo. Quieren seguir viviendo para adelante, perdidamente. Muchos, lamentablemente, quieren seguir viviendo y hasta viven peor que como eran antes. Entonces, por esa causa temen, porque ese es el título del tema. ¿Por qué la gente teme? Por eso, porque se estancaron y no atienden al llamado. Pero si Dios nos ha llamado, si usted está seguro o segura que Dios lo llamó, entonces usted va a preguntarle al Señor: Señor, ¿para qué me llamó usted? Porque si yo lo llamo a usted, lo natural, usted está enfrente o por allá cerca mío, y yo le digo, venga acá, y usted viene, yo tengo que tener una respuesta para qué lo llamé. Ah, mire, hágame el favor y muévame esta silla aquí. Yo le puedo decir eso. Usted viene y agarra y me hace el favor, me mueve esa silla aquí, yo le estoy pidiendo el favor que me mueva, o ayúdeme en esto, usted me ayuda. Entonces usted está atendiendo el llamado que yo le hice. Así es Dios. Dios está llamando, pero usted tiene que preguntarle al Señor. Yo no le puedo decir a usted para qué Dios lo llamó. No. Yo sé que es para servirle, pero ¿en qué? Eso se lo va a decir el Señor. Eso se lo va a revelar el Señor. Entonces, cuando el Señor se lo revele, es que usted va a poder vivir de acuerdo a ese llamado. Usted va a entrar en esa, vamos a decirlo, en esa obra para la cual el Señor lo llamó. Si usted es un caballero, Dios lo puede llamar a ser evangelista, Dios lo puede llamar a ser apóstol, Dios lo puede llamar a ser maestro, Dios lo puede llamar a ser profeta o pastor. Son 5 ministerios, lo acabamos de leer en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 11. Él mismo constituyó a esos 5 oficios, y Dios puede llamar a un hombre a cualquiera de esos 5 oficios, pero también lo puede llamar no a esos oficios, pero a hacer una ayuda para la obra del Señor, a hacer otra obra, cualquier cosa. Usted lo que tiene que estar dispuesto a obedecerle al Señor, porque muchas veces hemos dicho esto aquí: si usted no quiere, si usted ve que usted no va a obedecer, si usted va a decir no, bueno, depende de lo que me diga, porque si me manda algo que yo no quiero hacer, yo no lo voy a hacer. A mí nadie me obliga, dicen algunos. Ah, bueno, entonces, si usted no está dispuesto a obedecer lo que Dios le diga, entonces mejor ni le pregunte. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a mandar a nosotros a hacer cosas que nosotros queramos hacer. No. Dios nos manda a hacer cosas que nosotros no queremos hacer. ¿Con qué objetivo Dios hace eso? ¿Cuál es el fin de Dios de hacer eso? Para quitarnos de nosotros el orgullo. Porque el orgullo es un demonio. La vida del hombre muchas veces está plagada de demonios y el hombre no se da cuenta. Entonces, pero Dios sí sabe. Dios conoce la vida de cada quien. No podemos ocultarle nada a Dios. Lea el Salmo 139, allí está. No hay nada que podamos esconder de Dios. Lea en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 4. O al revés. Hebreos capítulo 4, versículo 12. No recuerdo muy bien la cita ahorita. Pero ahí es donde dice que la palabra de Dios es como espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos de los huesos. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que no hay sitio
No hay algo que nosotros podamos hacer y se lo ocultemos a Dios. No, Dios conoce todas las cosas. Entonces, si usted está dispuesto a obedecerle a Dios, pregúntele, Señor, ¿qué quieres que haga? Usted me llamó, aquí estoy. Ajá. ¿Para qué quieres que yo venga? Usted me llamó. Ajá, aquí estoy. Me presento como yo quiero hacer su voluntad. Lo primero que el Señor le va a decir es, reconoce que eres un pecador. Mucha gente no les gusta esa palabra. Pero cuando estamos en el mundo, cuando no hemos sido limpiados por Dios, cuando la sangre de Jesucristo no nos ha limpiado nuestra vida, cuando el Espíritu Santo no ha empezado a revelar las cosas, porque nosotros tenemos primero que reconocer que necesitamos ayuda. Eso es humildad. Dios quiere que seamos humildes, que reconozcamos que nos equivocamos, que vivimos toda nuestra vida de una forma religiosa, que vivimos toda nuestra vida haciendo lo que a nosotros nos parecía. Dios quiere que nosotros reconozcamos que nos equivocamos y que necesitamos ayuda de Él. Entonces, cuando hacemos eso, entonces Dios dice lo que dice la palabra del Señor: venid luego y estemos a cuenta. Venga acá. Estemos a cuenta vamos a ver qué es lo que usted tiene ahí oculto. Confiésele los pecados al Señor. Cuando usted se los confiesa, dice la palabra del Señor que del corazón, lo que sale de la boca sale del corazón. Usted va a sacar todas esas cosas que tiene en su corazón guardadas. Y cuando salga, Dios las desaparece. Dios limpia eso con la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando usted llega a estar limpio, cuando una persona acepta eso, acepta que es un pecador, que necesita ayuda, y acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, acepta que esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario fue para limpiar esos pecados de él, entonces esa persona queda como si nunca hubiese pecado. Pero los demonios siguen atacando. Por eso es que siempre le hemos dicho esto: cuando una persona recibe al Señor, inmediatamente tiene que empezar a orar a pedir el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. Señor, dame el Espíritu Santo. Como aquella vida que le decía al Señor: hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. Aquel rey dijo: voy a hacerle justicia a esta mujer, no es que me colme la paciencia. Entonces, si ese rey, siendo injusto, hizo justicia a aquella mujer, ¿cuánto más Dios nos va a hacer justicia a nosotros? Va a ser justo con nosotros. Nos va a justificar, que no es solamente perdonar los pecados. No, justificar es desaparecer aquello. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, cuando una gente no ha recibido eso, anda todo atemorizado. Por eso el tema, porque la gente teme, por eso. Andan atemorizados porque no conocen a Dios. Andan atemorizados porque los engañaron por allá en un sitio. Ellos se hacen llamar iglesia, vamos a decirle una logia. Una reunión que hubo allí, los engañaron y le dijeron: no, ya usted está listo, ya usted se inscribió aquí en el libro de membresía de aquí de nosotros, y ya usted está inscrito allá en el cielo, ya los ángeles lo acaban de escribir con tinta de oro. Eso es mentira. Usted fue engañado si pasó eso en su vida. Si con usted pasó eso, usted fue engañado. Usted necesita una regeneración verdadera, una verdadera limpieza. Porque si su nombre está escrito en el libro que está en el cielo, si su nombre fue escrito allá, ese nombre fue escrito no hoy, cuando usted aceptó al Señor, ni ayer, ni cuando usted aceptó. No, ese nombre fue escrito en ese libro desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de que existiera una
una partícula de polvo. Antes que Dios empezara a hacer los planetas, el universo, la tierra, los mares, todo. Antes de que Dios empezara a hacer todo, ya su nombre estaba escrito allí. Si es que está escrito. Pero eso debemos aceptarlo por fe. ¿Y cómo viene la fe? La palabra de Dios dice, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Entonces usted está escuchando estas verdades. Esas verdades son las que lo van a libertar. Esas verdades son las que le van a dar la libertad a usted. Conoceréis la verdad, dice la palabra del Señor, y la verdad os hará libre. Entonces usted está conociendo hoy la verdad, usted es responsable. Ahora, si usted sigue atemorizado, usted tiene que revisar su vida. Usted sigue teniendo temor, usted sigue estando preocupado, usted sigue todo asustado por la situación económica. Entonces usted tiene que revisar su vida espiritualmente y expóngale al Señor todo. Señor, ¿qué está pasando? Que yo estoy asustado. Señor, porque ando todo temeroso, porque ando todo atemorizado, todo me da miedo. Cuando escucho una noticia por allá ando todo asustado. ¿Por qué? Hay un porqué. Eso es ausencia del Espíritu Santo. Ausencia de Dios en su vida. Hay muchos hogares que necesitan la presencia de Jesucristo ahí en ese hogar. Pero usted puede decir, no, pero es que en mi casa todos los hijos míos son mundanos y la esposa mía es mundana. Eso no han aceptado al Señor, andan perdidos en los vicios y en las cosas. Y bueno, hay gente en esa condición, sufriendo eso. Pero Dios permite eso. ¿Con qué fin? Dios permite que hayan luchas, que hayan pruebas, que hayan cosas para que la paciencia sea puesta en su vida. Porque necesitamos paciencia para esperar en Dios. Necesitamos paciencia para que Dios, para que la naturaleza divina de Dios se vaya manifestando en nuestra vida. Necesitamos esa paciencia. Por eso vienen luchas, por eso vienen pruebas, por eso vienen los demás a llevarle la contraria a usted, a burlarse suyo, a rechazarlo, distintas cosas. No le extrañe eso. Eso viene por causa de la palabra. Pero el Señor dijo que si somos vituperados por causa de Él y de la palabra, entonces somos bienaventurados. Entonces, si usted está sufriendo eso, usted es bienaventurado, no se preocupe, no tema. Va por buen camino, siga orando para que el Señor le dé el Espíritu Santo. Y si usted dice que lo tiene, gloria a Dios por eso, yo le creo. Pero tiene que manténgalo, reténgalo. La palabra de Dios dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Entonces, ¿por qué? Porque no es el que comienza la carrera, es el que la termina. Entonces Dios trazó un plan, sí, Dios trazó un plan. Y nos dice a nosotros de qué forma. O sea, cómo hacer nosotros, si hay temor, cómo hacer nosotros para echar fuera ese temor. La palabra de Dios dice, el amor echa fuera el temor. Ahí está la clave. ¿Y quién es el amor? Dios. La Biblia dice que Dios es amor. El Espíritu Santo, que es el mismo Dios, no la tercera persona de la Trinidad, eso no existe, eso es mentira. Eso es diabólico. Dios es amor. El Espíritu Santo es amor porque es Dios. Es Dios, es el Espíritu de Dios. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento le llamaban el Espíritu de Jehová. Pero ese Espíritu de Jehová se metió en Jesús. Entonces la gente dice que no, que Jesús es el Hijo, ese es otro. Entonces son tres dioses entonces. No, eso es mentira. No hay tres dioses, hay un solo Dios. En tres manifestaciones. Dios se manifiesta en Padre, Dios se manifiesta en Hijo y Dios se manifiesta en Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, ¿a dónde lo va a apuntar a usted? ¿A dónde lo va a llevar? A la palabra. Porque Él es el autor de la palabra. Él fue el que escribió eso, Él fue el que lo inspiró. Entonces, ¿qué dice? Con toda humildad. Entonces usted puede decir, no, pero es que yo soy humilde. Sea más humilde.
No, pero es que yo oro. Ore más. No, pero es que yo estoy consagrado. Conságrese más. Entonces la palabra de Dios nos da la clave, nos da la receta, cómo hacer nosotros para alcanzar eso, de echar fuera el temor, con toda humildad y mansedumbre. Jesucristo, el Señor Jesús, el hombre más manso sobre la tierra, él lo dijo en una oportunidad: sé manso y humilde de corazón. Sé como yo, dijo él, manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, con humildad y mansedumbre, no regañando o gritando al que nos lleve la contraria o a las demás personas y que se están comportando, bien sea que se porten bien o mal. No. Una persona se porta bien, trátelo bien. Una persona se porta mal, trátelo bien igual. La palabra de Dios dice: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Entonces, el que te persiga, ora por él. El que te maldiga, bendícelo tú. El que te hace mal, hazle bien. Si quizás Dios le permita arrepentirse. Si quizás Dios le dé un toquecito allá para que se arrepienta. Si se deja. Porque esa es otra cosa. Si le permite a Dios, Dios lo hace. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Ahí está. Vienen burladores, vienen con gente a llevar la contraria. Sopórtelo, no le ponga cuidado. No se ponga a contender. No se ponga a contender. Déjelos quietos, que peleen solos. Hágales bien más bien. Entonces, ¿qué dice? Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Guarde su paz. Vienen a traerle la contraria, no sé qué. No le. Entonces, haciendo eso, usted no va a temer. Y lo amenazan y le gritan no le tenga miedo a eso. Manténgase llevando eso a la presencia del Señor. ¿Alguien lo amenaza? Señor, mire esta persona que me está amenazando, Señor. No le permita, Señor. Ten misericordia de él. No le vamos a decir: Señor, haz justicia y manda un rayo que lo parta en dos. No. Ten misericordia de esa vida, Señor, que no te conoce. Dale la oportunidad, Señor. Eso es misericordia. El asiento de la misericordia está en el pueblo de Dios. Está en la iglesia del Dios viviente. Está en la esposa de Jesucristo, en la novia de Jesucristo. Ahí es donde está vamos a decir, la base de la misericordia. Pero entonces muchos dicen: no, bueno, yo soy de la esposa del Cordero y yo soy del pueblo de Dios, soy un hijo de Dios, pero a mí el que me la hace me la paga. No, eso no es de Dios. Tomando venganza. No, déjele eso a Dios. Yo pagaré, dijo el Señor. Entonces que Él se encargue. Él verá cómo le va a pagar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En cuanto esté en vosotros, tened paz con todos los hombres, dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque en cuanto esté en nosotros, que nosotros de nuestra parte, nosotros tenemos paz con todas las personas. Los demás, bueno, que se arreglen con Dios. Nosotros no tenemos que condenar, no, que te vas a ir para el infierno. No. No, que te va a pasar esto, que ojalá que Dios mande un rayo y te parte en dos. No, que te va a pasar esto. No, nada de eso. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia de ti. Le dice: voy a hablar por ti, para que Dios tenga misericordia. Y de verdad orar: Señor, tenga misericordia de esa vida. Entonces, ¿por qué? Porque estamos siempre solícitos, o sea, siempre dispuestos. Como dice acá, dispuesto o solícito
en guardar la unidad del espíritu. Los demás no se quieren juntar con usted, los demás no quieren tener compañerismo con usted, no importa, cuanto esté en usted, haga lo posible por tener compañerismo con los demás. Si ellos lo rechazan, no importa, siga buscándolo. Es como como la persona que dice, no, yo no saludo a tal persona porque él no me saluda a mí tampoco. No, si no lo saludan, salude usted. Si no lo abrazan, abrácelo usted. Si no le dan la mano, dele la mano a usted. Dele los buenos días, aunque sea. Si no le responden, al otro día, dele otra vez los buenos días. O si se lo consigue en la tarde, dele las buenas tardes o las buenas noches. Sea solícito. Siempre esté dispuesto a obedecer la palabra del Señor. A guardar, como dice acá, la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenga paz usted. Los demás quieren que estén guerrillados, ese es asunto de ellos. No les preste atención. Guarde su paz. Y entonces, la palabra del Señor nos dice un Señor, una fe, un bautismo, porque Dios se manifiesta en tres, un Dios y Padre de todo, es cual es sobre todo, porque en el principio Dios estaba sobre su pueblo, Israel. Después, y la palabra aquí dice, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Entonces, primero era Dios sobre ellos, después Dios con ellos, y luego en ellos. O sea, a eso estamos llamados. No a que Dios esté sobre nosotros, ni con nosotros, no. Estamos llamados a buscarlo más profundamente y que Dios esté en nosotros, adentro. Porque cuando Él entra aquí, cuando entra ahí, Él no se va más, Él se queda a vivir allí. Entonces, las personas se dan cuenta, la misma persona se da cuenta, y los demás, los que lo rodean, la familia, los compañeros de trabajo, los vecinos, todos se dan cuenta que algo ocurrió en la vida de esa persona. ¿Qué le pasaría a fulano? Mira cómo se comporta ahorita. Antes vivía una vida así perdida. Vicios y parrandas y distintas cosas. O era un religioso. Pero ahora se ve el cambio. Entonces, ¿qué está pasando? Que esa persona quiere darle testimonio a Dios que le creyó. Y que su vida no que fue parchada, así medio, como dicen por ahí, repotenciada. No. Dios no repotencia. Dios transforma esa vida. Dios quita el hombre viejo y ahora es un hombre nuevo en Cristo, viviendo de acuerdo a la palabra, viviendo como dice la palabra que vivía el Señor Jesús. Y cualquiera podría pensar, no, pero es que eso es imposible, vivir como Jesús. Si lo hace humanamente, es imposible. Pero si es usted, si es Dios en usted, mejor dicho, si es Dios en usted, entonces allí es donde se va a manifestar Jesucristo, la palabra. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios hace un llamado por medio de sus instrumentos para que haya más instrumentos en las manos de Dios. Entonces, porque el Señor Jesús dijo en una oportunidad a sus discípulos, les dijo, oren al Señor de la mies, o sea, de la cosecha. Oren al Señor para que mande obrero a su trabajo, a su viña, a su mies, a su cosecha. Oren. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Hoy en día hay mucha gente diciendo que son cristianos y no lo son, ocupando un puesto en el cual no fueron llamados, ocupando un puesto. Si usted ocupa un puesto al cual Dios no lo llamó, sino que usted se puso, usted estudió en un instituto bíblico, en un seminario para graduarse de eso, y usted está ocupando ese puesto, usted le está estorbando al verdadero ministro que tiene que estar allí. Al verdadero que Dios constituyó, como dice aquí en el versículo 11,
a ese que Dios constituyó, usted le está estorbando ahí. ¿Por qué? Porque usted se puso usted mismo. Entonces, hay un llamado, sí, hay un llamado, pero ese llamado tenemos que experimentarlo personalmente. Eso no es porque usted le digan, usted es fulano, no. Así como hicieron los apóstoles allá cuando antes de recibir el Espíritu Santo, Pedro se dio cuenta de que había algo que no estaba bien, faltaba algo, había algo que no cuadraba allí. Era que el Señor Jesús había escogido 12 hombres para su ministerio, 12 apóstoles, 12 discípulos, y solamente quedaban 11 porque había uno que que vendió el Señor Jesús, Judas Iscariote. Ese faltaba uno entonces. Entonces Pedro, ¿qué dijo Pedro? Aquí está faltando algo. Bueno, Judas se ahorcó. Bueno, tome otro su obispado, tome otro su oficio. Entonces ellos eligieron a Matías, pero vemos más adelante, eso lo escogieron ellos. Dios se los permitió. Y ese hombre Matías, bueno, sin duda debe haber sido un hombre de Dios. Pues no iban a escoger a cualquiera, pero lo escogieron ellos. Pero más adelante vemos que Dios escogió al apóstol Pablo, un hombre que le llevaba la contraria a Dios, creyendo que le estaba haciendo un servicio a Dios, pero lo estaba haciendo fuera de la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué? Bueno, a él le gustaba meterle miedo a la gente. Los creyentes andaban todos atemorizados. ¿Por qué causa? Porque no tenían el Espíritu Santo. Entonces, Saulo de Tarso, que era el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, que el Señor le pusiera el nombre de Pablo, era Saulo de Tarso. Ese andaba persiguiendo a esa gente y los atemorizaba. Entonces, hoy en día, los demonios andan persiguiendo a la gente, aún a los creyentes, aún al cristiano es perseguido de los demonios. Pero el creyente, si no tiene el Espíritu Santo, se atemoriza. El cristiano no tiene por qué atemorizarse. ¿Usted es un cristiano? No, eso no existe. Un cristiano atemorizado, no. O es cristiano o se deja atemorizar de los demonios. Pero si usted es cristiano, jamás un demonio lo va a atemorizar. No, eso no se puede. Entonces, ¿por qué la gente teme? Porque no tiene el Espíritu Santo. Pero Dios tiene la respuesta. Todo depende de la decisión que tome o que toma la persona al ver las manifestaciones de Dios. La actitud que toman las personas cuando Dios les dice qué hacer. Como el joven rico. El Señor le dijo, ¿tú quieres tener la vida eterna? Bueno, vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. El hombre no quiso. Bueno. Esa fue su actitud. Dios quiera que su actitud no sea la misma. Que cuando Dios le diga qué hacer, mucha gente dice, pensarán, no, pero es que iba a quedar en la calle, iba a ser pobre. No, Dios no quería que fuera pobre. Dios quería que pusiera a Dios en primer lugar, porque ahí estaba su mal. Este hombre, este joven, ponía primero el dinero, las propiedades, todas las cosas que tenía, y de último Dios. No debemos hacer eso. Entonces, por eso era que andaba todo atemorizado. Ese joven rico que nos narra la Escritura. Eso está en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 16. Si lo quiere leer, con más detenimiento lo puede leer. Entonces, ¿qué necesita la persona para dejar de sentir ese temor? Hasta los insectos lo atemorizan. Un gato por allá llorando y también se atemoriza. ¿Qué es eso? Eso no es de Dios. Entonces, ¿qué necesita la persona? Ser transformado por Dios. Entonces, viene una transformación, pero la transformación de este cuerpo de carne y hueso va a ser transformado. Pero hay una transformación espiritual primero. Esa es la obra que Dios hace. Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne. Quita ese espíritu viejo y pone un espíritu nuevo.
Entonces, ¿por qué? Para que reciba la palabra y después le da de su espíritu, dice la palabra en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Dios le da de su espíritu, Dios le da el Espíritu Santo. Entonces, alguien pensará, no, pero es que es muy difícil que Dios me pueda a mí perdonar todos mis pecados. Yo tengo muchos pecados negros y de todos los colores. Dios tiene poder para eso y más. Dios tiene poder de transformación. Dios puede transformar su vida así. Solamente usted tiene que rendirse en las manos del Señor. Solamente usted tiene que acceder y permitirle a Dios que Dios haga la obra que Él necesita hacer en usted. Entonces, ¿Dios tiene un poder de transformación? Sí, amén, lo tiene. Dios puede transformar su vida. Solamente ahora Dios le pide a usted que usted es el que tiene que ir dejando las cosas. Lea el libro de Colosenses capítulo 3. Deja a vosotros todas estas cosas. Celos, contienda, ira, todas esas cosas. Nosotros tenemos que ir sacando esas cosas de nuestro corazón para permitirle a Dios que Dios vaya haciendo la obra. Cuando usted le demuestre a Dios que usted está interesado, entonces Dios le va a transformar su vida. ¿Cómo? Él lo va a ayudar. Porque muchas veces hay cosas en nuestras vidas que nosotros queremos dejarlas, pero se nos hace muy duro, muy difícil. Entonces, bueno, vamos a la presencia del Señor. Oremos y vamos a pedirle al Señor, Señor, mire, yo he luchado contra esto y no he podido. Ayúdame, Señor. Y Dios ayuda a la persona. Hemos tenido y la gloria sea para el Señor, hemos tenido ese privilegio de experimentar eso en nuestras vidas. Porque hay cosas que traemos del mundo y muchas veces son cosas que están arraigadas ahí por costumbre, porque criaron a uno así y cosas así. Pero ahí está Dios, que está dispuesto a ayudarnos. Solamente Dios tiene que ver nuestra actitud. Su actitud frente a la palabra es la que va a demostrarle a Dios qué es lo que usted quiere. Dios no quiere que andemos todos atemorizados, no. Dios quiere que andemos tranquilos y en paz. Entonces, ¿cómo hace Dios? Dios tiene su ministerio. Y la palabra de Dios nos dice que es para perfeccionar. Cuando Dios perfecciona a alguien, esa persona no va a andar todo atemorizado por ahí. No, esa persona está siempre gozoso. Esa persona siempre está en paz. Nunca anda molesto con todo el mundo. No. Hay gente que andan bravos todo el día. No. Eso es ausencia del Espíritu Santo en su vida. ¿Por qué andan bravos? ¿Por qué andan todos preocupados? Porque por el temor que hay en sus vidas. Le dicen, mira que viene una escasez de tal cosa. Ay, andan todos asustados. Empiezan a hacer compras nerviosas y cosas así. Por poner un ejemplo. Que pueden haber muchos aspectos en nuestras vidas que el enemigo se quiere meter por ahí. Porque el enemigo no descansa. Entonces el Espíritu de Dios tampoco descansa. Permítale a Dios que no descanse en usted. Que se mantenga usted, mire, vigilando y orando. Pídale a Dios, Señor, cuando yo me duerma, siga trabajando en mí. Siga trabajando ahí en mi alma, en mi subconsciente. Que yo tenga, o sea, que yo piense lo correcto, que cuando vengan esos malos pensamientos yo tenga la fuerza de voluntad para rechazar aquello. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Dios nos ha llamado para eso, para que nosotros peleemos en contra del mundo. Porque si usted se conforma al mundo, el mundo se lo traga, el mundo lo devora. Y ahí es donde viene el temor. Y vienen los homicidios, vienen las borracheras, vienen la lujuria, vienen distintas cosas. ¿Por qué? Por el temor. Usted deja entrar un demonio y ese demonio, mire, le mete a otro puño más, a otro poco de demonios más. Y cuando la gente se va a dar cuenta, ya tiene una morada de demonios como el hombre que le narré hace unos momentos, del endemoniado gadareno, que tenía 6,000 demonios. Entonces, se llamaba Legión, imagínense. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debe hacer usted? Si usted siente ese temor, bueno, ore, póngase en las manos del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Como dijo el apóstol Pablo cuando Dios lo cegó y lo tiró en la tierra.
lo puso a comer tierra después que era un hombre tan altivo y orgulloso. Dios lo puso a comer tierra porque eso es lo que hace Dios. El altivo Dios lo abate. Pero al que se humilla, Dios lo exalta. Entonces humíllese. Es mejor humillarse uno mismo y que Dios sea el que lo exalte. ¿Cómo lo va a exaltar Dios? Dios le va a cumplir sus promesas. Las promesas que Él dio se van a cumplir en su vida. Ahí es donde usted va a empezar a ver las bendiciones de Dios en su vida. La palabra de Dios manifestándose en usted. La palabra de Dios cumpliéndose en su vida. Esa es una verdadera bendición. Ahí usted no va a temer. Usted va a estar, mire, vienen las luchas, vienen las pruebas, no van a dejar de venir, pero usted va a estar confiado en el Señor. El Señor me resuelve eso. El Señor me sana si es una enfermedad. El Señor tiene cualquier problema, lucha. No hay nada imposible para Dios. Dios resuelve cualquier circunstancia. Solamente si usted se rinde en las manos de Él y le permite a Él obrar. Bueno, hemos llegado al final. Por ahora, bueno, por hoy vamos a dejar este servicio hasta aquí. Vamos a ver cómo dirige el Señor, si el Señor dirige a otro nuevo tema, si seguimos con el mismo tema, vamos a esperar la guianza del Señor. Estamos bajo la guianza del Espíritu Santo y Él es el que ordena y nosotros obedecemos porque Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Dios les bendiga, vamos a orar para despedirnos. Señor amado, gracias Padre, gracias Señor por estos consejos que tú nos has dado, Señor. Necesitamos en nuestras vidas, Señor, que tú sigas obrando, Padre. Que tú sigas guiándonos, Señor, a toda verdad. Que tú sigas alimentándonos, Señor, con tu palabra. Para que cuando venga el enemigo, Señor, con sus tentaciones, con sus insinuaciones, con sus dardos de fuego, nosotros podamos tener, Señor, ese equipo que tú nos has dado, Señor. Esa fe que tú has dado al creyente, Señor, al cristiano, para que se defienda, Señor, de los ataques del enemigo. La oración, Señor, que todo el tiempo estemos nosotros orando, Señor, que tú estés presente en nuestras vidas las 24 horas del día, los 365 días del año, siempre, Señor, tú obrando, tú manifestándote en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, nos sigas dando consejos, para que tú sigas hablándonos cómo vivir nosotros una nueva vida, para dejar de temer, porque el temor no es de Dios. El temor no es tuyo, Señor. El temor es del diablo. Y el diablo está vencido porque ya tú lo venciste en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Padre. Gracias por eso, porque tú lo venciste para que nosotros fuéramos vencedores contigo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, si hay un enfermo, Señor, sánalo, Padre. Que Él pueda ver tu manifestación. Si hay alguno que tiene un problema, una dificultad, una lucha, lo que sea, Señor, manifiéstate en su vida, Señor. Que esa persona pueda dar testimonio, Señor, de que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos todo esto y te damos las gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, y estamos invitados para mañana a un nuevo servicio, donde va a estar uno de mis hermanos, para la gloria del Señor, hablando la palabra del Señor, manifestando la palabra del Señor. El Señor no se cansa, el Señor siempre está dispuesto a hablarnos. El Señor siempre está dispuesto a darnos el consejo que nosotros necesitamos. Y como un regalo de parte del Señor, tenemos una escritura acá para regalársela a ustedes de parte de Dios. Es en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 18, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Dios les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia.
Que el Señor les bendiga.